Solange Falqués es abogada, emprendedora y amante de los viajes. Logró convertir su pasión en un negocio que está creciendo y está navegando ante la incertidumbre del Ecuador. Ahora, y creo que viajar, además de sanar, te vuelve una persona culta, te vuelve una persona más empática con lo que tú no conoces. Entonces, para mí viajar, además de ser una experiencia que te enriquece, Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Solange, gracias por acompañarnos. gracias a ti por la invitación. ¿Cómo están? Hay varias cosas que pudimos conversar, pero me gustaría empezar. Has viajado por varios países. A día de hoy tienes una agencia de viajes y has empezado a emprender en Ecuador y eso también conlleva bastantes desafíos por sí. Pero quiero empezar hablando un poco de esos viajes y hablando de qué has aprendido de cada uno de ellos y luego cómo has hecho ese clic entre esa pasión que has tenido por tus viajes y luego terminar haciendo lo que estás haciendo ahora. Ok. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y respondiendo a tu pregunta sobre los viajes, sí. Comencé a viajar desde los 18 años. Ya llevo actualmente 25 países en los cuales he visitado. Cada uno creo que sí una experiencia sanadora y siento que cada viaje tiene una experiencia muy enriquecedora, más que nada cuando son destinos muy lejos. Por ejemplo, uno de los cuales siempre destaco muchísimo es Egipto. Uno dice, no, pero ¿qué vas a viajar sola? ¿Eres una mujer? No, es una experiencia totalmente enriquecedora y creo que viajar, además de sanar, te vuelve una persona culta, te vuelve una persona más empática con lo que tú no conoces. Entonces, para mí viajar, además de ser una experiencia que te enriquece, que te hace más culta, es una experiencia que te sana. Entonces, un poco cómo traté de llevar a la práctica mi emprendimiento con mi pasión. A veces se puede escuchar muy cliché no, tienes que dedicarte a lo que te gusta y eso pues te dará dinero. Cliché, pero sí, en la realidad sí sucede. Hablando justamente eso del tema de los viajes, nos dices que a veces te ayuda a sanar y te hace una persona más culta. Yo también considero que más allá de sanar o culta, yo creo que es importante para la persona entender cómo son otras culturas y el visualizarlo. Porque tú naces, o al menos nosotros nacimos en Ecuador y tenemos esas costumbres y esas tradiciones de Ecuador y entendemos la sociedad como la sociedad ecuatoriana en la que vivimos. Y luego podemos ver noticias de lo que sucede en otros países y demás. Pero es diferente cuando vas a otro lugar, viajas, quizás te das la oportunidad de conocer un poco más de la cultura propia de ese lugar. En mi caso, he vivido en otros países y eso también me permite también afianzar un poco más esa relación del núcleo que tienes con el país en general. Y yo creo que es muy importante para dar herramientas a las personas que entiendan quizás o comprendan, mejor más que entender, comprender que hay otras visiones de mundo, que hay otras visiones de sociedad y ya con eso tratar de sopesar todo lo que también tú puedes encontrar dentro de tu desarrollo personal. Siento que viajar no es solamente ir a un hotel all inclusive, tomarte un cóctel y así. Que sí quisiera. Que sí quisiera, pero siento, y pues esa es la visión de Novadea, que sea pues una experiencia enriquecedora con destinos que quizás no son tan usuales. Mira, por ejemplo, algo que quizás me van a fundar. Yo nunca conscientemente he querido ir a Estados Unidos. Todo el mundo, pero anda a Miami, anda a Orlando. No, nunca. Siempre he tratado de ver destinos que sean no tan conocidos y sacar lo provechoso de ellos. Por ejemplo, me decían cuando quise ir pues al Mundial, ¿qué vas a ir sola? El Mundial de Qatar. Sí, el Mundial de Qatar, debo de precisar, el Mundial de Qatar. ¿Qué vas a ir sola? Pues estás yendo a Medio Oriente, eres una mujer, piensa lo mejor. Entonces yo dije, no, a ver, es mi sueño, paréntesis, me gusta muchísimo el fútbol, es mi sueño. Entonces yo dije, vamos, arriesguémonos. Entonces fui, primero pues llegué fue Estambul primero, después Egipto y pues después el Mundial. Entonces
para un poco responderte lo que me dices, claro, yo con muchísimo miedo, era un país en que, eran varios países en que uno decía, chuta, tienen una cultura sumamente machista. Yo, muy joven, tenía 25 años, tenía el cabello rojo, o sea, llamaba la atención, era una cosa que tú decías, "Ah, le van a caer encima". Pero logré adquirir muchísima experiencia y fue una experiencia también demasiado que logras empatizar con la cultura de ella. A veces uno dice, no, pero quizás una religión musulmana tendrá sus cosas. Y aprendí muchísimo de esa cultura, de esa religión. Obviamente no comparto ciertas cosas, pero logras empatizar muchísimo con las personas de esa cultura. Entonces, siento que esa es una de las razones prioritarias de viajar. Siento que te vuelve más culto, siento que te llena de experiencias, no solamente ir a París y ver la Torre Eiffel, sino conocer por qué se hizo, conocer por qué las pirámides están ahí, conocer más de la historia. Entonces, siento que eso es una de las ventajas muy grandes que te da el viajar. Sí, puedes leerlas, pero siento que el vivirlas te llena muchísimo más. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con la agencia de viajes, que no solamente cambiar un poco el concepto de viajar, que no solamente sea en un hotel all inclusive, que es una idea maravillosa, sino también conocer a profundidad cada destino a los que estamos proponiendo. Y eso justamente como que cuando aprendes de otros países, aprendes otras cosas, es lo que luego te va a nutrir también como persona. Creo que es viajar, o sea por algo corto, incluso por una estadía quizás mediana, o incluso vivir un tiempo en otro país te ayuda, como decía antes, como que a desarrollar esa persona y te permite dar otro tipo de perspectivas y aprendes, que creo que a la larga como persona siempre avanzar en ese tipo de desarrollo es muy importante. Ahora quiero irme con el punto que hablabas ahora, del tema de tu agencia de viajes. Primero, quiero saber cómo nació, porque estás hablando un poco de que tu pasión es viajar, o al menos una de tus pasiones es viajar, porque por cierto también eres abogada, Sí. pero una de esas pasiones es viajar y luego, no sé, lo hiciste tanto que lo convertiste en una idea de negocios que a día de hoy, lo mencionabas, creo que tiene 3 meses, pero va creciendo y está creciendo y digamos que entró a romper no sé si a romper el mercado, pero al menos a pararse firme ahí. ¿Dónde nace eso y cómo fue esa transición de pasar de viajo porque me gusta a luego transformar esa pasión a un negocio en concreto? Claro, como mencionas, sí, yo soy abogada, llevo algunos años, me gradué en el 2019, yo me enfoco en el sector financiero bursátil, entonces muy diferente a lo que podíamos relacionar con una agencia de viajes, pero creo que al final siempre va a ser un match. Lo que me ha ayudado muchísimo ser abogada y combinarlo con mi negocio es aprender a estructurar, a mitigar riesgos y a crear bien un esquema de negocios. Entonces, cuando decidí hacer, junto con mi socia, crear esta agencia de viajes, ella ingeniera, yo abogada, decidimos muchísimo poner todas nuestras cualidades en práctica. Entonces, lo primero que hicimos es formalizar el negocio. Entonces, para mí, una herramienta de crecimiento es tener un negocio formalizado, que cuesta en este país, sí, y lo hablaremos un poco más adelante, pero es la vía que te va a ayudar a crecer. Con un negocio firme, pues llegas a tener la confianza de tus clientes. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta de cómo mezclé mi pasión, que son los viajes, con hacerlo una fuente de trabajo, creo que pues pueden coexistir completamente. A veces escuchamos mucho la frase de tienes que vivir de lo que te gusta. Sí, o sea, actualmente lo hago. Viajar es mi pasión. ¿Y cómo lo hice? Al final del día, poniéndome manos a la obra con eso. Nació de la idea de mi socia. Yo hace mucho tiempo lo quería hacer. Ella me dijo, aliémonos. Yo creo que tú eres muy buena en esto, yo soy buena en esto, unámonos. Y así nació Nomadea el 18 de febrero de este año. Comenzamos con muy pocos seguidores. Ahorita en Instagram tenemos una comunidad de más de 8,000 seguidores. Y como tú bien dices, siento que está llegando pues al mercado a revolucionar el sector de los viajes. No solamente crear una experiencia de un paquete turístico, chao, sino un apersonamiento con el cliente y además
creo que nuestros clientes confían muchísimo en nosotros porque no solamente te vendemos un viaje, sino estamos contigo durante todo el proceso, además de mi visión como abogada de mitigar cualquier tipo de contingente que puedas tener durante tu viaje. Entonces, siento que eso es un plus adicional que tiene la agencia. Y ese plus es básicamente un contacto humano, o sea, que no se siente tan mecanizado en el sentido de te estoy ofreciendo un servicio, tú me pagas y se acabó la transacción, sino es el seguimiento. Esa fue la idea que tuvieron desde el inicio, el poder darle esa continuidad y quizás ser ese factor diferenciador. Exactamente. Junto con mi socia nos encantaba pues, hacer itinerarios de viaje, pero dijimos, ok, ¿cuál es la diferencia o cuál es el factor diferenciador entre las demás agencias de viaje y lo que nosotros vamos a ofrecer? Entonces nosotros dijimos, ok, ese acompañamiento, esa intención de querer que el cliente viva una experiencia inolvidable. Entonces, al cliente, pues, no solamente le vendemos un paquete, como tú dices, sino estamos apersonándonos durante todo el trayecto. Entonces, y otro factor que te digo muy importante es que a veces por venderte te venden cualquier cosa muy diferente con nosotros, que analizamos al cliente, vemos cuál es dependiendo de sus gustos, cuál es el lugar que a él le podría gustar. No solamente porque dicen, bueno, Cartagena es un destino, pero a ti de verdad te gusta la playa, a ti de verdad te gusta, es un destino con mucha gente. ¿Qué tal si prefieres mejor un destino no con tanta afluencia de personas, pero que sí pueda llegar a ti? Entonces, hay clientes que me han dicho, yo la verdad quería ir a cualquier lado, pero tú me dijiste un destino en específico que nunca lo había escuchado porque me terminó gustando. Entonces, siento que es mucho el apersonar al cliente, el mitigar cualquier tipo de riesgo que pueda tener y de venderle y ofrecerle un destino que de verdad lo vaya a llenar. No solamente el que se ve bonito por redes sociales. Y también, si es que de verdad quiere ir a ese, que sepa cómo son las cosas realmente, porque a veces vemos un destino muy bonito en redes sociales, pero resulta que en la realidad o hay mucha gente o no es lo que él esperaba. Entonces, tratar con sinceridad pues el destino que le estamos ofreciendo al cliente. Fue una decisión difícil la que tuviste con tu compañera de decidir finalmente quiero lanzarme a esto, porque a la larga lanzarse al emprendimiento es salir de la zona de confort. Porque al menos en tu caso, desconozco el caso de tu compañero, pero en tu caso tienes un trabajo ya formal, tienes tu propio ya cronograma y demás, y es quizás salirte de esa zona de confort y lanzarte a una incertidumbre. Porque en algún momento no sabes si va a funcionar o no. Al menos en ese momento al principio. ¿Les costó esa decisión? Sí, por supuesto. Como bien lo mencionas, yo soy abogada, tengo pues mi dirección en una empresa. Aparte también soy profesional independiente, de por sí ya tenía 2 trabajos. Entonces yo voluntariamente decidí ponerme la soga al cuello con un emprendimiento. Dije, vamos, esto es lo que te gusta, no importa si estás cansado, no importa si tienes 10,000 ocupaciones, vamos a hacerlo. Entonces, sí creemos que fue una decisión pesada, que lleva muchísimos, más que riesgos, muchísimo peso. Hay que enfrentarse a la incertidumbre social, socioeconómica y un poco también a la incertidumbre cultural. Muchas veces escucho personas que no confían o en los jóvenes o no confían en cosas nuevas. Entonces, podrán existir en el tema de las agencias de viajes, muchas agencias ya posicionadas, ya en el sector, pero darle una oportunidad a una nueva, con gente joven, con otro concepto, también nos enfrentamos a eso. A veces es un poco difícil llegar a un mercado siendo joven y siendo pues nueva en el sector. Y en esa parte, tratando un poco de combinar tus prácticas, o al menos tus ambas profesiones y tus pasiones, como abogado conoces del tema general tributario, legal que existe en Ecuador, y como emprendedora te ha tocado también vivir esa parte. Exactamente. Porque lo has experimentado por tu cuenta propia, más allá de ponerlo en práctica en juicios o en casos en general. ¿Tú crees que de manera general y desde tu perspectiva, ¿tú crees que es difícil emprender en Ecuador? Totalmente. Yo creo que lo difícil no es formalizar. A veces la gente tiene esa error de concepción de que es muy difícil crear una compañía. No, una compañía, un negocio puede ser constituido de una manera muy fácil si tienes el apoyo legal correspondiente.
El problema realmente es enfrentarte a los contingentes, por ejemplo, en mi caso el que vemos es el impositivo. El régimen impositivo tributario del Ecuador es muy fuerte, al menos para las agencias de viajes. Vamos, hablemos del impuesto de salida de divisas. Cuando tú tienes proveedores que son del exterior y tienes un impuesto de salida de divisas muy rígido, se convierte en un factor muy fuerte para las agencias de viajes. Entonces, siento que el tema impositivo es un factor bien fuerte, además de, como tú dices, emprender, la incertidumbre social. O sea, para nadie es novedad que Ecuador no está en la mejor época de su historia. Entonces, es muy difícil. Sí, siento que es muy difícil tanto en lo social, lo económico y lo tributario, lo impositivo. ¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría ver ahí para que sea menos difícil al menos? Siento que tiene que haber más flexibilidad impositiva. Siento que ciertos tipos de impuestos tienen que ser un poco más flexibles para diferentes sectores. No es lo mismo poner un mismo régimen impositivo a un sector de agencias de viajes que a una persona natural. No van a ser los mismos costos, no van a ser los mismos gastos. Entonces, siento que podemos, de alguna manera, analizar la flexibilidad impositiva en cada sector de la economía. Y desde esa perspectiva me pregunto, bueno, no sé realmente si a día de hoy ya gozan ustedes con personal o no, entiendo que recién están Sí. creciendo, quizás sí, quizás no, pero Ujú. cuando pienses en contratar formalmente a alguien o cuando lo hiciste de cualquiera de las formas, ¿es algo que te ha costado al menos 2 veces pensar antes de realmente hacerlo? ¿Qué tan difícil para el emprendedor, en tu caso, Ujú. puede resultar contratar formalmente hoy en Ecuador? Sí, sabía que ibas a ir por esa pregunta porque yo siempre he sido fan de tus análisis sobre lo difícil que es para un emprendedor poder contratar. Siento que para un emprendedor en la realidad ecuatoriana es muy difícil. Ya tenemos personas contratadas, gracias a Dios, pero no ha sido fácil. Y realmente mi idea fue gracias a mi socia realmente tenemos personas contratadas porque ella me decía, Solange, confía, sé que económicamente y financieramente pues va a ser difícil, pero confía, necesitamos para expandirnos, necesitamos contratar a personal, no podemos tener toda esta responsabilidad nosotras solas. Yo le digo, pero sí, Gabriela, mira las condiciones laborales actuales en el Ecuador, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Confía, vamos a crecer. Y así estamos, así estamos. Gracias a Dios, a nosotros pues nos ha ido bien, pero como bien lo mencionas, es un factor bien complejo para los emprendedores ecuatorianos que recién están saliendo pues, al mercado. Claro, y eso a la larga no solamente afecta a emprendedores, afectan también a las personas que están queriendo buscar un empleo. Exactamente. Porque a la larga es navegar, o además tener esa estabilidad y dejar de navegar en esa incertidumbre que viven tanto los emprendedores como las personas que buscan empleo. ¿A dónde te gustaría llevar esa pasión y ese negocio que tienes en estos momentos? Sé que recién está empezando, sé que ni siquiera llevan 6 meses, todavía van en camino, han empezado fuerte, pero ¿tienes alguna visión de a dónde te gustaría ir con eso? Sí, realmente yo me considero una persona súper visionaria. Yo sé que pues mi compañía va a salir, va a posicionarse en el mercado como una de las mejores agencias de viajes, pero algo que quisiera, yo soy ecuatorianísima. Yo siempre que viajo llevo mi bandera a todos lados. Yo soy Ecuador aquí, Ecuador acá. Entonces, algo que quisiera llevar con mi agencia de viajes es que en el exterior, poderme posicionar en el exterior y que la gente no solamente conozca Ecuador por las cosas que vemos en las noticias, sino por el nivel de turismo que podríamos ofrecer. Tenemos las Islas Galápagos, tenemos el Quilotoa, tenemos la Amazonía, tenemos paisajes. Somos el único país que tiene las cuatro biodiversidades. Entonces, y lo que quiero lograr con mi agencia es que no solamente venda paquetes turísticos pues de aquí al exterior, sino que tener clientes del exterior y pues de alguna manera conozcan lo que tiene este país para ofrecer, que es una potencia turística. Lo que acabas de mencionar me gusta mucho porque, a ver, tengo una opinión
compartida ahí, porque siento que Ecuador es un país que goza de 4 regiones distintas, donde tú coges un carro, empiezas en Guayaquil, conduces 3 horas, estás en la sierra, donde tienen otro tipo de gastronomía, tienen otro tipo de costumbres, tradiciones, conduces 3 horas más desde la sierra y llegas hasta la Amazonía, Y donde estás en vas el a oriente. encontrar en el oriente ecuatoriano alrededor de otro tipo de gastronomía, otro tipo de costumbre, otro tipo de Otro tipo de... tradiciones. Y Exactamente. obviamente luego puedes tomar un avión y estás en las Islas Galápagos, que son patrimonio de la humanidad incluso. Tenemos un país tan diverso, a pesar de, entre comillas, ser chiquitos, al menos en comparación a nuestros vecinos Ujú. latinoamericanos y sudamericanos, pero de alguna u otra forma eso nunca se ha explotado, o sea, nunca... La gente siempre prefiere, yo que viví también en Europa y tengo varios amigos europeos, siempre han preferido viajar a Colombia o a Perú antes Ujú. que viajar a Ecuador. Ujú. Y eso a mí no me hace sentido y no por nada, porque también conozco Colombia, me encanta, al menos conozco Ujú. también Lima, pero no he viajado más allá de allá. Pero Ecuador siento que tiene un potencial enorme y Ujú. nunca se ha aprovechado de la forma correcta. ¿Por qué crees que no se ha hecho o qué se debería hacer incluso para saber aprovecharse? Pues? Ahora que me dices eso, pienso en una frase que dice, deja de ser extranjero en tu misma tierra. Total, total. Créeme que he conocido personas que me dicen, no, pero yo quiero ir a Medellín en lugar de Galápagos. ¿Por qué? Porque salgo del país. ¿Pero por qué tienes Galápagos? Es un escenario natural que no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo. He viajado a 25 países y no hay nada que se compare a Galápagos. Y creo que es una idea preconcebida. Yo creo que es un prejuicio social que tenemos de siempre priorizar lo externo, lo de afuera, y no un poco valorar lo que tenemos. Entonces, en lo personal, el único lugar que me hace falta por visitar en el Ecuador es Loja. De ahí he recorrido cada parte del Ecuador. Entonces, y eso pues antes de viajar al exterior, que te comentaba, recién comencé a viajar fuera del país cuando tuve 18 años, pero antes de eso traté de visitar lo que más pude de Ecuador. Entonces, siento que puede ser una idea preconcebida, mala, como un prejuicio, de no valorar lo que tenemos acá a la interna o quizás no se hace el marketing correspondiente a lo que tenemos aquí en el país. ¿Y cómo te gustaría que se hace marketing? Porque a la larga, a ver, y esto no es una crítica ni a este Ujú. gobierno ni a ninguno, pero Ujú. el marketing de un país depende bastante Del del gobierno, gobierno que esté en total. general y las políticas de Estado que sean, que debería ser en realidad un plan y que Ujú. no depender de cada gobierno. Pero ¿qué te gustaría ver a ti como ciudadana, como persona, como alguien que ama Ecuador y que le Ujú. interesa los viajes? ¿Qué te gustaría ver en esa estrategia de marketing a nivel nacional que Ujú. se pueda vender a otros lugares? Potenciar la marca país. Mira, por ejemplo, Perú. Perú, la marca país es conocida internacionalmente, lo mismo como México. ¿Por qué no potenciar más la marca país ecuatoriana? Entonces, creo que en algún momento todos escuchábamos el All You Need is Ecuador. Siento que fue sin hablar de los gobiernos, obviamente, pero siento que fue el momento en el cual Ecuador tuvo como que más Donde casi es un gol. sí, casi, casi, porque todo el mundo, no, Ecuador, all you need is Ecuador. Entonces, siento que hay que potenciar muchísimo la marca país. Nosotros, tú lo has dicho, tenemos las 4 estaciones, tenemos una biodiversidad increíble, tenemos muchísima cultura. Tú mismo lo has dicho, coges un carro, 3 horas ya estás en la sierra, 3 horas estás en la Amazonía, tenemos el Chimborazo, tenemos el Quilotoa, tenemos Amazonía, Galápagos. Entonces, siento que no estamos explotando suficiente la riqueza en el sector turístico que tenemos. Entonces, una de las cosas y uno de mis top ventas siempre va a ser Galápagos. Obviamente tratando de mantener un turismo sostenible, no que sea pues un turismo agresivo. Estamos hablando de que es una reserva del patrimonio de la humanidad. ¿Te gustaría dejar algún mensaje para ese joven o esa persona que sueña con ser emprendedor o emprendedora y que quizás en estos momentos está dudando de si entrar o no en esa incertidumbre, si lanzarse o no a ese salto? Ujú. Emprende. Tienes que hacerlo. Emprende. El miedo siempre va a estar ahí. Y siento que el miedo va a ser tu compañero, pero al mismo tiempo va a ser tu potenciador para alcanzar lo mejor de tus capacidades. Y los riesgos van a haber situaciones económicas, sociales, que no van a ser las adecuadas, pero si no te arriesgas, ¿qué? Entonces,
Lo que yo les puedo decir es que se arriesguen, que se animen a cumplir sus sueños, por más difícil, por más miedo o por más situaciones adversas que actualmente todos los emprendedores tenemos en este país. No hay mejor satisfacción de tener tu propio negocio, de tener tu propia empresa y dar trabajo también a gente y que tu negocio pues llegue a posicionarse en el mercado como uno de los mejores. Sol, como tradición en nuestro programa siempre hacemos 2 preguntas al final de Ay. nuestros entrevistados. La primera, ¿qué pregunta a ti te gustaría dejarle a la audiencia? Algo con lo que ellos puedan reflexionar. Mi pregunta quizás para la audiencia podría ser si realmente conocen o creen conocer lo suficiente del país en el que viven. Y la segunda pregunta es, si dependiera de ti, en un caso hipotético, por supuesto, ¿qué cambio te gustaría ver en tu comunidad o en la sociedad en general? Siento que uno de los cambios que me gustaría ver en mi comunidad es que se le pueda dar la oportunidad al emprendedor joven, al que, como su nombre lo dice, trata de hacer algo nuevo. Porque como tal, ya las empresas pues tienen su posicionamiento, sí tienen su trayectoria, pero ¿qué tal si le damos la oportunidad a lo nuevo, la oportunidad a gente joven que viene quizás con otra idea y salga hasta mejor de lo que ya está posicionado actualmente en el mercado? Solange, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te agradezco tu tiempo. No, a ti por la invitación. Muchísimas gracias a todos.